Buenos días, hermanos. Un domingo más en el cual nos exponemos a la palabra de Dios y estamos deseosos de saber lo que Él quiere de nosotros y cómo podemos vivir bajo su voluntad, guiados por su palabra. El apóstol Pedro escribió estas dos cartas para animar, estimular y también advertir a sus hermanos que en esos tiempos difíciles que ellos estaban viviendo de persecución y de falsos profetas introduciéndose a la iglesia, enseñando cosas que Dios no había mandado, ellos estaban con un corazón quizás angustiado, quizás confuso, quizás temeroso de qué iba a pasar con ellos. Pero el apóstol Pedro les escribe estas dos cartas para animarlos, para estimularlos y también para aconsejarlos y advertirles de estas falsas enseñanzas que circulaban en estas iglesias. El apóstol Pedro ya nos ha enseñado la necesidad de estar al día con la palabra del Señor. Y entonces, en este último capítulo, capítulo 3 de Segunda de Pedro, nos lleva hacia el futuro y nos dice que el futuro es un aliciente para el presente. El futuro es algo que nos va a ayudar y confortar en el tiempo presente. Por eso, el apóstol Pedro dice que un día llegará el final de todas las cosas y que ese final traerá bendición a todos sus hijos. Un día en el futuro relativamente cercano, este universo será totalmente destruido bajo el peso de la ira consumidora de Dios. En el castigo final se derretirá en un holocausto definitivo de inimaginable intensidad. Para los enemigos de Dios, ese juicio futuro será algo ineludible y terrible, pero para los hijos de Dios, para nosotros, significa el cumplimiento de la esperanza de los cristianos, un sueño hecho realidad en los albores del reino de Cristo en la tierra. Ya Cristo viene y cuando el Señor venga y reine en la tierra, luego va a haber cielo nuevo y tierra nueva. El Señor va a limpiar, recrear su creación para que Él pueda morar en el cielo y en la tierra indistintamente. Ya no habrá separación porque va a erradicar de la muerte y el pecado de la existencia de su creación. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. La adopción, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestros cuerpos. En comunión con lo que dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo también nos habla de este anhelo y este deseo de que la voluntad, las promesas, esas promesas de Dios hechas antes se cumplan en este tiempo presente, dice el apóstol Pedro. Y aun cuando no se cumplen hoy día, en nuestro tiempo presente, tenemos a un Dios que cumple siempre sus promesas. Y que aunque algunos dicen que es tardanza, es para misericordia. Este último segmento contiene la exhortación que Pedro da a personas que estaban siendo seducidas por las enseñanzas falsas de que este tiempo prometido por Dios no vendría y que debían aprovechar de hacer lo que sus deseos les pidieran, pues eso era mejor que esperar al Señor. Pedro nos dice, esperar es mejor. Pero ¿qué significa esperar? Esperar en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? Esperar en Dios significa acudir con paciencia a Él para que nos ayude en nuestros temores y ansiedades temporales. David entendió por qué tenía que esperar en el Señor y en primer lugar esperar su salvación porque provenía solamente de Él. Salmo 62, versículo 1, el salmista David habla a Dios y en un tiempo de mucha necesidad también, él está esperando en las promesas del Señor. Y dice el Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación.
Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré, dice el salmista. Nosotros somos como David, esperamos en el Señor. Veamos qué tiene que decirnos el apóstol Pedro de estos que, junto con nosotros, esperamos al Señor. Pero nosotros, dice el versículo 13 del capítulo 3 de segunda de Pedro, pero nosotros esperamos. ¿Qué hacen los que esperamos? Veamos entonces, ¿quiénes esperan? ¿Qué hacen mientras esperan? ¿Y qué produce la espera? Estas tres cosas las vamos a estar viendo a lo largo del pasaje ya leído de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 18. Pero nosotros esperamos, verso 13. Pedro identifica a los que esperan. Dice, somos nosotros, dice el apóstol Pedro. Nosotros esperamos. ¿Y quiénes son esos nosotros? Bueno, los que tenemos una fe común, según el capítulo 1, versículo 1, la segunda parte. Una fe que es común a ellos y a nosotros. ¿Quiénes son los que esperan? Estos que están equipados para la piedad. Estos que esperan están equipados para la piedad mientras esperan. Versículo 3 del capítulo 1. Se nos han dado promesas, dice, los que esperan en las promesas del Señor. Capítulo 1, versículo 4. Se os ha dado una actividad incesante. Capítulo 1, versículo 5 al 8, dice el apóstol Pedro que esperamos no en una manera pasiva, sin hacer nada, sino que esperamos de una manera tan activa que dice el apóstol Pablo aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice que los que esperan están en una actividad incesante. Vivimos en el reino de Dios. Los que esperan viviendo en el reino de Dios. Capítulo 1, versículo 11. Se nos han dado la palabra más segura. Capítulo 1, versículo 19 a 21. La vida del cristiano que espera está llena de plena actividad. Esperamos en las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Capítulo 1, versículo 14. Más también capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor me ha declarado. Él dice, ya estoy por partir, pero deseo que ustedes estén activamente esperando al Señor. No estén pasivos, sino activos en su espera, sabiendo que en breve estoy por abandonar este cuerpo, el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda sus promesas, algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hay promesas del Señor allí, y las promesas son promesas activas, y las promesas activas nos hacen vivir una vida activa también. Versículo 14 entonces nos dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia. Es decir, los que esperan, ¿quiénes son? Todos estos, junto con los creyentes del tiempo de Pedro, y con Pedro incluido, son los que esperan activamente en las promesas del Señor. Nosotros somos los que esperamos también. Esperar es confiar. Esperar es vivir en fidelidad, expectante de que nuestro amado Salvador vendrá para hacernos suyos, como el novio a la esposa, y llevarnos a las moradas celestiales que Él ha preparado
para los que en Él creen y han sido unidos indisolublemente en una sola carne, como nos dice Efesios capítulo 5, usando la analogía del matrimonio, dice que capítulo 5, versículos 29 y 30 de Efesios, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay una unidad, hay una unión con Cristo. Cristo vendrá a buscar a su esposa, a su novia. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Estamos casados con Cristo, Cristo es el novio, fue a preparar moradas en el cielo, vendrá a buscar a su esposa y la llevará a su presencia mientras espera a la novia. La esposa del Cordero mantiene una activa fidelidad, una activa espera, se prepara, está expectante de la venida de su Señor. Versículo Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es una promesa, es una afirmación, es una realidad. ¿Quiénes son los que esperan? Somos todos los que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, a la novia del Cordero, a la iglesia de Dios. Nosotros esperamos juntamente con los primeros cristianos, juntamente con los apóstoles, juntamente con todos los creyentes, a lo largo del tiempo, a lo largo de la geografía de este mundo, esperamos la venida cierta de nuestro Señor. Esperar es un verbo, esperar es una acción, no es pérdida, es ganancia, pues esperamos en sus promesas, que son nuestro fundamento de vida. Capítulo 3, versículo 11 nos dice, pues que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros entonces andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, los que esperamos somos los que hemos conocido a un Dios y un Salvador, que es fiel en cumplir sus promesas, y esa espera nos motiva, nos lleva, nos impulsa a una actividad constante en el Señor. Ahora, no solo entendemos quiénes son los que esperan, sino también qué hacen los que esperan. Versículo 14 al 17. Entonces, ¿quiénes son los que esperan? Somos nosotros, los hijos de Dios. ¿Y qué esperamos? Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? Versículo 14 al 17 nos dice el apóstol Pedro, esperando y apresurándonos, es decir, esperando ansiosos por la venida del Señor. Versículo 12, esperamos con ansia, con deseo, con interés. Esta actitud que caracteriza a los hijos de Dios y a los discípulos de Cristo es también una motivación, pues Pedro nos dice que en la espera estamos activamente ocupados. Tú y yo estamos activamente ocupados mientras esperamos al Señor. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, dice el apóstol Pablo a los de Filipo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La expectativa de que todo será hecho nuevo nos motiva a esperar preparándonos para la venida del Señor, preparándonos para activamente estar en búsqueda de su voluntad. Nos esperamos activamente. La expectativa de que todo será hecho nuevo nos motiva a esperar preparándonos para esta gloriosa venida del Señor. ¿Esperamos de qué manera? Con diligencia. ¿Esperamos ansiosamente? Esperamos diligentemente. O también solicitud o esfuerzo es la palabra que se usa para expresar
las acciones de los que esperan. Esta palabra se usa muchas veces en el Nuevo Testamento para hablar de la actividad de los creyentes. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 15. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15, en nuestro párrafo donde estamos aquí, dice: vosotros también yo, dice Pedro, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Nuestro esfuerzo mientras esperamos, toda nuestra diligencia, todo nuestro interés es para mantener una vida digna de Dios y de fidelidad a Cristo, a quien esperamos ansiosamente. ¿Qué hacemos mientras esperamos? Diligentemente nos ocupamos para mantenernos fieles a los propósitos de Dios y mantenernos puros y limpios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pedro: sin mancha e irreprensible, dice: procura con diligencia ser hallado por el Señor, es decir, cuando Él venga, que nos encuentre sin mancha e irreprensible en paz. Sin mancha e irreprensible. Es un contraste con los de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 13, donde se dice el apóstol Pedro de los falsos maestros: reciben el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. A diferencia de estos falsos maestros, que su carácter, que sus acciones son inmundicias y manchas para el Evangelio de nuestro Señor. A diferencia de ellos, los que esperamos y nos dedicamos con diligencia activa a estar preparados para la venida del Señor, nos preparamos para ser hallados sin mancha e irreprensibles en paz por nuestro Señor. Así es que nosotros nos dedicamos a que el Señor nos encuentre sin manchas e irreprensible. Nosotros, los que esperamos al Señor de nuestras vidas, nos esforzamos por una vida que demuestre lo que somos. Sin mancha, es decir, santos y justos. Por haber sido lavados en la sangre de Cristo, para Él, en servicio a Él. Esto es justo en Él. Justo es en el entendido de que Dios nos ha declarado justificados por la obra de redención. Así que, por haber sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido separados para Él y en el servicio a Él. Y esto nos hace justos y limpios y sin mancha. No es que nosotros tengamos esa pureza y esa limpieza, sino que Él nos rescató de nuestra pasada manera de vivir, nos limpió, nos separó y nos hizo justos. Así, el justo en el entendido de que Dios nos ha declarado justificados por la obra de la redención. Es decir, justos porque Cristo nos depositó su justicia sobre nosotros. Nos quitó nuestra injusticia y depositó su justicia y nos hizo justos, nos justificó a través de su obra de redención. Así los hijos de Dios que esperan se dedicarán a mostrar por sus obras o su vida de piedad o buena manera de vivir que son hijos de un Dios santo. Esa es una actividad incesante del creyente, de vivir una vida piadosa, de luchar contra el pecado, de dominar a la carne, someterla para la justicia del Señor. ¿No es eso una actividad 24/7 para los creyentes? ¿No te das cuenta, no nos damos cuenta de que tenemos mucho que hacer en el reino de Dios? De que tenemos una incesante actividad
que realizar mientras esperamos al Señor. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras y acciones, nosotros debemos vivir una vida piadosa, una vida sin mancha, una vida irreprensible delante de Dios. Ya Pedro nos había enseñado en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, diciendo: amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, su vida de piedad, su vida irreprensible. La vida externa es el testimonio, es un fruto o es un producto de una condición interna. De ahí que dice: sin mancha e irreprensible, en paz. Una vida que está en paz con Dios es una vida que dará un fruto irreprensible. La vida externa es el testimonio, es un fruto o un producto de la condición interna del Hijo de Dios. Dios es un Dios de paz y reconciliación. Estando en nuestra condición de pecadores, éramos enemigos de Dios, pero Dios, con su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo, al Príncipe de Paz, para mediante su muerte en la cruz, como ofrenda de paz, darnos reconciliación con Dios. El juez del universo estaba enemistado con el pecador, así que lo primero que Dios hace para poder tener relación con nosotros es hacer las paces. Pero para hacer las paces con un pecador, Dios tiene que enviar al príncipe de paz. Este príncipe de paz no solo es el mediador entre Dios y los hombres, sino que es el sacrificio de paz que se entrega por nosotros. Y Dios recibe este sacrificio y hace la paz con nosotros. El príncipe de paz, el Hijo de paz, el Dios de paz, se involucra con nosotros y hace la paz con nosotros. Y ahora, estando en paz con Él, nosotros podemos vivir en paz con Dios y con los hombres. Dice el Señor: pero también la paz viene a morar en los hijos de Dios. Cuando Cristo ascendió al cielo, nos dejó el regalo de su paz. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo. Es la paz del príncipe de paz. No es la paz que simplemente es la no violencia o la falta de conflicto. Es la paz que nos hace vivir en paz con Dios y con los hombres. Es un estado que produce frutos de íntegros y agradables al Señor. El mismo Señor Jesucristo, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz no descansa en las situaciones que nos rodean. El mundo puede estar en guerra, en llama, pero nosotros podemos tener paz, porque la paz es la persona del Señor Jesucristo que viene a morar en los hijos de Dios a través del Espíritu Santo, trayéndonos paz con Dios y trayéndonos paz entre los hombres. El otro producto de la paz es que los hijos de Dios nos volvemos pacificadores. Entonces, no solo tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo, ahora tenemos la misión y de ser proveedores de paz. Somos pacificadores y embajadores de reconciliación. Mateo capítulo 5, versículo 19, dice que los hijos de Dios son bienaventurados porque son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios son pacificadores, porque ellos están en paz con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué actividad más gloriosa y demandante es esta de ser testigos y embajadores y portadores de la paz? El Señor nos ayude para que mientras esperamos al Señor podamos estar buscando la paz entre nosotros y promoviendo la paz entre los hombres y Dios.
La paz y el gozo que Dios te da en Cristo no depende ni de las circunstancias, ni de las personas o de las cosas que posees o no tienes. Por último, somos llamados a mantener la paz entre los hijos de Dios, nuestros hermanos. La paz además describe las relaciones armoniosas entre los individuos. Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Efesios 4, 1 al 3, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor es el Dios de paz que ha enviado a su Hijo, al Príncipe de paz, para reconciliarnos con Él, pero a la vez también ha puesto paz en nosotros, porque el Señor Jesucristo dice que nos ha dado su paz y por lo tanto nos ha hecho pacificadores y embajadores de paz, y también nos ha dado la oportunidad de estar en paz entre nosotros, la familia de la fe. Así que es una tremenda oportunidad, hermano, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Busca la paz. Si no hay reconciliación, si hay conflicto, busca la reconciliación, porque Dios es el Dios de paz que te ha dado el poder para llevar la paz en tus relaciones. En medio de esta incesante actividad, el apóstol Pablo hace un paréntesis aquí en los versículos donde habla de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La aparente tardanza de Dios es misericordia para los que sean, para que los hombres sean salvos de sus pecados, de la condenación y de la ira venidera. Amigo, si estás escuchando y no estás seguro de ser salvo, el Señor tiene paciencia, te está esperando para que reconozcas humildemente y te humilles a los pies del Señor Jesucristo, el Señor y Salvador. Él te puede limpiar, puede traer la paz a tu vida y hacerte hijo de Dios y unirte a ti y unirte a la iglesia para que en espera de Él podamos vivir en completa, absoluta paz en su presencia en el cielo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aún hay esperanza. El Señor tiene paciencia y es misericordioso para que los hombres crean en Él y no se pierdan, sino que vengan a la vida eterna. Esta aparente tardanza no es para libertinaje como los falsos y burladores enseñaban. No es para que los inconstantes vayan de aquí para allá ocupándose en aquellas cosas que Dios no ha mandado, sino para que se ocupen en promover la salvación que Dios aún ofrece para los que no le conocen. Esta práctica es común hasta el día de hoy entre aquellos que de manera burlona, de manera inconstante en sus corazones, de manera como de libertinaje, toman las escrituras y abusan de ellas. ¿Para qué? Para justificar sus propios pecados y sus corrupciones. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos advierten de esta gente burladora, de esta gente que intenta engañar incluso a los hijos de Dios. Hasta el día de hoy esta práctica es muy común, sacando de contexto los pasajes y abusando de alegorías e incluso añadiendo nuevas supuestas revelaciones y mensajes. Pedro dice que su fin es un fin de perdición, que deben tener cuidado, que deben tener temor de Dios porque su fin se acerca. Y así como el juicio de la creación vendrá y dará a cada uno su pago, ellos recibirán el pago de su extravío.
Pedro alaba a Pablo por su aporte a la enseñanza de este tema fundamental para la vida nueva de un creyente. Esta declaración también demuestra la coherencia de la revelación de Dios. Todos los escritores de la Biblia están en común acuerdo porque el autor detrás del escritor es el mismo Espíritu Santo. Una advertencia necesaria en el versículo 17. Oh amados, dice el apóstol Pablo. Al igual que en el versículo 14, usa esta expresión para llamar la atención a los hijos de Dios, a aquellos que están cerca de Cristo y que son amados por el apóstol Pedro. Es una advertencia cariñosa porque él sabe que su partida está cerca y desea que los hijos de Dios, sus amados hermanos, presten atención a estas advertencias. Ya que sabemos estas cosas, hermanos, ya que sabemos que la venida del Señor se acerca, que va a venir un cielo nuevo y una tierra nueva, los creyentes no debemos ser arrastrados por las mentiras antibíblicas de los falsos maestros. Al contrario, debemos estar alerta y discernir, no sea que caigan de su firmeza. Firmes, dice, indica seguridad, firmeza, seguridad o pie firme. En todo lo contrario es ser inestable o inconstante. La preocupación del apóstol Pedro no era que sus lectores perdieran la salvación, más bien, sino que pudieran deslizarse de la estabilidad doctrinal y perder su confianza en la verdad, ocupándose en aquellas cosas que solo nos distraen peligrosamente de lo importante. Por esto el apóstol Pablo nos insta a ser espiritualmente perceptivos, a tener discernimiento para que nuestra recompensa eterna no sea disminuida. Por eso dice, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo, siendo un siervo útil de su Señor. ¿Qué produce la espera? ¿Cuál es el resultado de esperar en el Señor? Versículo 18. El resultado de esperar activamente en el Señor, junto con los otros creyentes, y ocuparse en aquellas cosas que el Señor dice que debemos ocuparnos mientras esperamos, de vivir una vida piadosa, de vivir una vida irreprensible, de vivir una vida en paz y procurando la paz. Dice el apóstol Pedro, ¿qué va a producir esta espera activa? Lo que va a producir, dice, es crecimiento, crecer en la gracia. Y de manera providencial, el versículo que está acá atrás en mis espaldas es precisamente este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien significa antes bien, es decir, en vez de ocuparse en aquellas cosas que los falsos maestros enseñan, en ser negligente y no ocuparse en las cosas de que Dios enseña. Antes bien, crecer en la gracia, madura en la fe, avanza en tu vida espiritual. No esperes pasivamente sin hacer nada, porque el Señor se deleita en aquellos que le obedecen, crecen y avanzan, maduran y le sirven en su reino. El Señor es el Dios de vivos y no de muertos, dice la Biblia. El Señor es el Señor de sus siervos útiles, porque un día el Señor nos llamará a su presencia y dirá, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que ambiciona servir a tu Señor mientras esperas. La ambición de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no solo tiene que ver con conocimientos de datos, de información del Señor, sino que conocer al Señor, no de Él, sino que al Señor, y crecer en ese conocimiento, entendiendo que es un conocimiento práctico, relacional, activo con el Señor, que nos hace madurar y ser más como Él. Cuanto más apegados estamos de Él, más nos pareceremos a Él, porque la misión del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y el empeño de Dios es que tú y yo seamos más como Cristo.
para que un día lo reflejemos a Él y le llevemos gloria en su presencia. El Señor dice que con toda diligencia debemos en esta espera activa ser obedientes, ser responsables en la gracia que nos ha sido dada, y debemos crecer en esta gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador. Señor porque es el dueño de nuestra vida, y Salvador porque Él la ha tomado para hacerla suya y llevarla a su presencia. Un día tendremos la consumación de la salvación. Este Salvador se deleitará en llevarnos a las moradas que Él ha preparado para nosotros y tener comunión con nosotros allí. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor se glorifique en sus hijos y pueda gozarse contigo y conmigo, porque estamos creciendo en la gracia una vez dada. Hermano, este es un tiempo de espera, pero es un tiempo de espera activa, y cada uno de nosotros tenemos este privilegio de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por tu provisión, por tu amor, por tus cuidados de nosotros, por la palabra que nos motiva, que nos impulsa, que nos anima y que nos da esperanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.